En el episodio anterior se celebró el 10º cumpleaños del prota, donde tuvimos una mezcla de emociones en la familia Boreas, pero principalmente lo que abundaba era el cariño hacia Rudeus. Le habían hecho un regalo muy extravagante, un bastón mágico que tenía pinta de ser bastante caro, pero al probarlo en el medio del campo vemos que el objeto raro interactúa con el hechizo que iba a hacer Rudy, provocando un rayo desconocido que alcanza a todos en la zona. Y de aquí vemos lo que pasó. Después del gran destello del hechizo raro ese, el prota estaba en su cuerpo anterior y un ente lo saluda. Este ente se autodenomina una deidad, o sea, dios humano. Este ente le dice que estuvo observando por bastante tiempo, a lo que el prota le contesta diciendo que es un mirón. Y este ente desvía un poco la conversación diciendo de que le va a dar un consejo. Eso lo altera al prota, ya que él pensaba que todo lo que le pudiera decir no tenía importancia, ya que su vida anterior había terminado. Pero ahí es cuando el ente lo corrige y le dice que su vida anterior como Rudeus no había terminado. Solo están hablando de su forma mental. El cuerpo físico estaba bien. Eso lo tranquiliza al prota y lo hace centrarse de por qué está hablando con este dios. Le pregunta si él fue el responsable de que terminara en ese mundo. El dios le responde que no. Él dice de que no hace esas cosas. El ente también le dice que esto que actualmente había sucedido fue una catástrofe de maná y que fue transportado al continente demoníaco. Por lo que era lo mejor escuchar el consejo que le iba a dar este dios. El gran consejo que le dice es: cuando despiertes vas a ver un hombre cerca tuyo. Confía en él y ayúdalo. Sí, nada más. Dicho esto, Rudeus despierta y lo hace junto a una fogata, con una forma física restaurada. Junto a él estaba Eris, pero no había rastro de Ghislaine. Y allí ve al hombre que él tenía que confiar. Él era un Super, uno de esos demonios peligrosos que salían en los libros. En un momento de tensión, lo único que hizo el prota fue agarrar su bastón. Y mientras el Super estaba con cara de decepción, Rudy empezó a hablarle en idioma demoníaco. Eso a él lo sorprende y le empieza a hablar, aunque en el idioma normal, digamos. El Super, casi por intuición, al verlos caer del cielo, hizo una fogata porque sabía que los niños humanos eran frágiles y los decidió ayudar. También Rudy le preguntó si estaba Ghislaine en algún lado, pero por lo que le dice, estaban solo ellos dos. El Super preguntó si estaba asustado de él, pero Rudy, ya más tranquilo, le contestó que no podría estar asustado de alguien que lo salvara. Para ese momento se pueden presentar. Su salvador se llamaba Ruijerd Superdia. Ahora mismo se encontraban en Beigoya, una región del noroeste del continente demoníaco. Viendo el mapa oficial sería por acá. Esto va a ser un viaje bastante largo de vuelta y Ruijerd los iba a acompañar de vuelta para su tierra natal, con la justificación de que quería restaurar la reputación del pueblo Super, aunque bueno, ya su reputación estaba muy mal. Para ese momento, Eris se despierta, y ahí está la reacción que haría cualquiera de este mundo. Tras llorar, gritar, patalear, logra calmarse en la medida de lo que pudo. Todavía temblando, saluda a Ruijerd y después que se calmara verdaderamente, ve que los Super no eran tan malos. Hasta inclusive podían llegar a ser amigos, y eso emociona a Eris. Pese a toda esta situación, por suerte estaban bastante tranquilos y tenían una larga travesía por delante. Cuando se hace de día empieza su viaje y es algo pesado por el calor del sol que complica la ida por los parajes desérticos del continente demoníaco. En el camino se encuentra con una tortuga gigante que no es problema para Ruijerd y despierta la curiosidad de Eris de cómo detectó al monstruo sin verlo, y eso lo hacía porque la gema que tenía en la frente actuaba de ojo y podía detectar a los monstruos con ella. Llegando a un valle encuentran una aldea. Allí habla Ruijerd con el guardia que estaba en la entrada, que se llamaba Robin. Al parecer se conocían. Ellos estaban discutiendo. Robin no los quería dejar entrar porque era sospechoso de que estén ahí. Y Ruijerd decide que no podían dejar abandonados dos niños. La discusión sube de tono y dice que va a llamar a su líder para poder lidiar con la situación. Aunque estuviera parado estático, se estaba comunicando con el líder por telepatía. Esto es algo que hacía la tribu Migurd. Algo había llamado la atención del prota, y más por el nombre de la tribu. Pero en ese momento llega el líder. El prota, por suerte con el conocimiento del idioma, se puede comunicar muy bien con ellos. Al líder de la tribu le llama la atención el colgante que tenía, y le pregunta de dónde lo había sacado. Y ahí cambian a idioma humano. Rudy le contesta de que ese colgante había sido un regalo de su tutora Roxy, lo que le sorprende a uno de los guardias, quien era el padre de Roxy. Ya para ese momento ingresan a la aldea junto con el padre de Roxy, y dice que no veía a su hija hace como unos 20 años. Y resulta que los demonios Migurd pueden vivir unos 200 años, y que en ese momento Roxy tendría unos 44 años más o menos, cosa que no parece para nada. Los invitan a cenar, algo de dudosa procedencia, y aprovechan en ese momento para charlar y ver cómo iban a planear el regreso a su continente. Aparte de organizar, conocemos el motivo de por qué Ruijerd estaba tan empeñado en ayudarlos. Él quería cambiar la reputación de los Super, por lo que a quien pudiera ayudar, él estaba dispuesto a hacerlo, principalmente a niños.
pero eso iba a ser una tarea muy complicada, ya que los Super tenían una muy mala reputación. Ahí es cuando el prota menciona lo que sabía sobre los Super y lo que había sucedido en la guerra, lo que le termina desfigurando la cara a Richard, negando rotundamente que las matanzas fueron a su conciencia, porque eso había sido un plan de Laplace, que los había traicionado. Y en esa misma noche Richard le comenta la parte oscura de la historia. Laplace, quien era el dios demonio en ese momento, había entregado unas lanzas durante la guerra. Esas lanzas eran muy buenas, con la condición de que contiene el alma de su usuario. Y mientras más las usaban, más los cegaban atacando a cualquiera, fuera amigo o enemigo, conocido o familiar. Richard se había salvado de esta maldición, ya que su hijo le dio su vida para que él se salvara. Así que la lanza que porta en ese momento tiene el alma de su hijo. Y Richard, como líder de los guerreros, prometió cambiar la mala fama a la Super. 400 años fueron los que él pasó solo tratando de cambiar el nombre de su pueblo. Esto lo tocó en lo más profundo a Rudeus. Entonces se propuso ayudarlo en todo lo que pudiera. Ya para el día siguiente, sigue en su camino, sin antes recibir un regalo de los padres de Roxy. Una espada, algo que terminó siendo directo para Eris. Y así es como sigue su viaje por los parajes del continente demoníaco. Pero lo dejamos aquí. Todavía nos quedan muchas preguntas que resolver, pero tenemos muy pocos episodios por delante. Por lo pronto tendremos que ver qué pasará la primera vez que pisen una ciudad con Richard. Así que síganme para más y los vemos en la próxima. Adiós.